Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a adorar el nombre de nuestro Dios en esta hora y vamos a decirle con este canto que Él está aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí.
estás aquí, tú 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 estás aquí. Amén. Dios está cerca del corazón contrito y humillado y aquel que le adora de corazón. Y vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Esta alabanza dice sobrenatural. Y si tú crees que tienes un Dios sobrenatural, te voy a invitar que entones esta alabanza con nosotros. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, eres el manantial sobrenatural, sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. De mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios,
tenemos un Dios sobrenatural. Y el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a esta palabra de Dios que queremos compartir con todos ustedes. Pero antes de iniciar, quiero hacer una oración para dedicar este tiempo a la enseñanza y que sea el Espíritu de Dios guiándonos. Padre bendito, en esta hora me acerco delante de ti, agradeciéndote primeramente por todo lo que tú me permites servirte, Señor, me permites compartir de tu palabra. En esta hora te pido, Señor, que siempre estés tocando el corazón de mis hermanos y de las personas que escuchan esta palabra, para que sea de bendición, Señor, y traiga consuelo, traiga ánimo o amonestación a los que van a escuchar esta palabra. En tus manos está este momento, mi vida, mis labios y todo, Señor. Amén. Y bueno, el tema que quiero compartir con ustedes le puse por título: ¿y tú a quién le sirves? Una vez más, ¿y tú a quién le sirves? Y bueno, quisiera dejar algo en claro antes de seguir, y es que la Biblia es muy clara en el hecho de que solamente podemos servir a dos señores. Solamente existen dos maneras de servir, o dos lugares, o dos bandos, si se puede decirlo así, y es el reino de Dios, el reino de los cielos, o el reino de las tinieblas. Y precisamente Jesús, hablando de esto, dice en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede servir al mismo tiempo a las dos cosas. Y dice también Jesús en Lucas 11:23: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, que a Dios no le agradan tampoco un término medio, es decir, aquella actitud de decir, pues ni estoy con Dios ni tampoco estoy contra Él. No. Jesucristo fue bien claro diciendo: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces solamente existen estas dos formas, porque Jesús aborrece, Dios mismo aborrece aquel que es inconstante y aquel que no define si está con Dios o contra Él. Dice en Apocalipsis 3, del 15 al 16: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces Dios nos quiere completamente para Él, o estamos contra de Él. Quería yo dejar bien en claro que solamente existen estas dos maneras. Ahora, si tu respuesta fue que sirves a Dios, que tú estás del lado del reino de los cielos, bueno, pues entonces vamos a aprender cómo es que Dios espera que nosotros le sirvamos, cómo Dios espera que seamos siervos para con Él. Y la primera cosa es que el siervo debe ser obediente y sumiso a la voluntad de Dios. Y esto es bien claro, porque debe ser sumiso a la voluntad de Dios, no a su propia voluntad. Dice en Salmo 132:2: he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Entonces Dios espera obediencia a su palabra y a su voluntad. Pero aquí quisiera tomar de ejemplo una historia muy conocida, la historia de Jonás, porque a veces, y creo que en muchas repetidas ocasiones, nos pasa lo que a él. Y voy a darle lectura ahí en Jonás 1, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y aquí vamos a entender algo bien claro, bien interesante, es que en ocasiones Dios nos va a pedir hacer algo que no queremos. Porque aquí podemos ver que Jonás no quería obedecer lo que Jehová le estaba mandando. Uno se puede preguntar, ¿a poco Jonás era el único siervo que existía en aquel tiempo? Que Dios lo llamó a que fuese a compartir su palabra. Y había muchos más siervos, pero ¿por qué Dios lo mandó a él? Porque Dios quería enseñarle muchas cosas que ahorita vamos a entender. Quería mostrarle ciertas actitudes que él debía tener. Y la primera es que a veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que no queremos. Es ahí cuando nos debemos negar a nosotros mismos, negar nuestra propia voluntad, nuestros propios gustos. Recordemos que los ninivitas era una ciudad, Nínive era una ciudad principal de Asiria, y los asirios eran hombres malos, eran hombres conquistadores, es decir, trataban mal a los demás pueblos, los azotaban, los conquistaban. Por eso Israel veía a los asirios como sus enemigos, y más que nada también pues a los de Nínive. Por eso es que Jonás no quería ir a predicar, porque él quería venganza, él tenía sed de venganza. Y ahí es donde nosotros debemos doblar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ese es un verdadero siervo, que obedece sobre su propio interés, sobre su propio anhelo, sobre su propio deseo, la voluntad de Dios. También otra cosa que podemos aprender de Jonás es que debemos servir por amor a Él y no con el afán de quedar bien o mal con las personas. Aquí Dios le está enseñando a Jonás: tú me sirves a mí por amor a mí, y si vas a hacer algo es por amor a mí, no por amor a otras personas, porque las personas fallamos, las personas a veces ofendemos, a veces quedamos mal. Y si servimos a Dios con la intención de quedar bien con las personas, nos vamos a llevar una gran decepción cuando las personas nos queden mal. Pero si lo hacemos para Dios, recordamos que Él jamás nos quedará mal, que Él jamás se va a olvidar de nosotros. Y entonces lo que hagamos, lo haremos con pasión, lo haremos con entrega. Ahora, aquí podemos ver que también el ser humano por naturaleza, cuando desobedece a Dios, huye, tiende a ocultarse. Esto lo mismo le pasó a Adán. Cuando desobedeció a Dios, que no comiera del fruto del árbol que estaba prohibido, intentó ocultarse de Dios. Y desde Adán hasta la fecha, el ser humano piensa que puede ocultarse de Dios. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y dice en Hebreos 4:13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Déjame decirte, hermano, que ni en tus propios pensamientos te puedes ocultar de Dios, ni en tus propios pensamientos, ni en tus propias maquinaciones, porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús predicaba la palabra de Dios y los fariseos se acercaban a Él, dice que ellos ni siquiera hablaban una sola palabra, y Jesús ya sabía qué es lo que ellos le iban a decir, ya conocía las intenciones de su corazón. Por eso es que ante Dios no nos podemos ocultar, y esto fue lo que Jonás quiso hacer. Huye a Tarsis, intentando huir de su responsabilidad, intentando desobedecer a Dios. Pero hasta allá, en el lugar más profundo y más alejado del planeta, allá Dios también te va a alcanzar, también te va a hablar.
Entonces, tristemente, hoy así hay muchas personas como Jonás, huyendo de su llamado, huyendo del servicio o de la instrucción que Dios les ha dado. Por eso es que debemos corregir nuestra actitud, hermano. Debemos redireccionar nuestra actitud al momento de servir a Dios. Porque no fue hasta que Jonás reconoció que debía cumplir su llamado en tiempo y forma, Dios lo regresó al mismo lugar donde se apartó. Pasó tantas cosas en el mar y ustedes saben toda la historia, pero Dios tiene misericordia de él, escucha su clamor y lo devuelve al mismo lugar donde se había alejado de Dios. Y tal vez ese es lo que Dios quiere hacer en tu vida, amigo, hermano que me escuchas. En algún punto de tu vida te perdiste, en algún punto de tu vida quisiste alejarte de Dios, quisiste olvidarte de todo y has pasado no sé cuántas penurias, cuántas cosas, pero Dios sigue estando con ese amor, con esa misericordia para ti, diciendo: vuelve a mí, volverás al mismo lugar donde te apartaste de mí. Esto fue lo que pasó con Abraham también, cuando intenta ir a Egipto y miente de que Sara no era su esposa y pasan muchas cosas y Dios otra vez lo vuelve a poner al lugar donde se perdió. Así pasó con Jonás, lo vuelve a poner en aquel lugar donde él se aleja de Dios. Pero aquí hay algo muy interesante, que ahora Dios le vuelve a dar la misma instrucción: ve a Nínive y pregona mi palabra, porque su maldad está delante de mí. Pero ahora él obedecería desde una perspectiva muy distinta, desde una actitud muy distinta. Ya no obedecería por obedecer, sino ya con un corazón diferente, transformado. Entonces todo eso que pasó no fue tiempo perdido, sino fue tiempo de aprendizaje para él, para poder servir a Dios como debía hacerlo, con la actitud que a Dios le agrada. Y vemos cómo su obediencia le trajo grandes y excelentes resultados, que hasta toda la ciudad, grandes y pequeños, ayunaron pidiendo misericordia a Dios, y Dios los escuchó. Y curiosamente Jesús mismo en el libro de Lucas recuerda la hazaña de Jonás, porque es difícil encontrar en la Biblia que se registre que toda una ciudad se arrepienta de su maldad. Fue una hazaña muy grande. Pero esos resultados nosotros podremos tener hasta que obedezcamos, sirvamos a Dios con la actitud que Dios espera. Ahora, otra cosa que debe ser, otra actitud que debe tener un siervo de Dios es que debe ser fiel. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 2: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Necesitamos ser fiel a nuestro Dios. Jesús mismo nos enseñó que Él vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. Él fue el que nos enseñó la actitud del servicio. Y Él fue el que predicó esta palabra: no vine a este mundo para ser servido, sino para servir. Y Él fue el primero, el que sirvió a sus discípulos. Recordamos que le lavó sus pies a sus discípulos. Esa actitud esa actividad de lavarle los pies a los invitados lo hacían los siervos o los esclavos más bajos, los que eran los esclavos de los esclavos hacían eso. Imagínense cuán grande fue la humildad que Jesús tuvo para con nosotros. Él fue el primero quien nos enseñó del servicio, y que Él fue fiel hasta su muerte. Él fue un buen siervo hasta que fue llevado. Entonces Él espera que seamos fieles así hasta la muerte, hasta que Él venga por nosotros, o hasta que la muerte nos lleve hasta su presencia. Él nos enseñó fidelidad y Él espera fidelidad de nosotros, porque Él nunca se ha alejado de nosotros. Y otra actitud que debe tener un siervo
es que debe dar su trabajo con alegría y de buena actitud. Dice el Salmo 100, versículo 2: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Yo creo que a todos nos molesta trabajar con alguien que hace las cosas por hacer, que no le pone empeño, que no lo hace bien, ¿no? Si a nosotros nos molesta esa actitud, a Dios también le molesta. ¿Sabes por qué? Porque Él espera que le sirvamos con alegría, que le sirvamos con regocijo, porque Él dio todo lo que tenía de lo mejor de sí para nosotros y lo dio alegremente. No lo dio con tristeza y no lo dio con el afán, con otro afán. Entonces, recordaba yo una frase que un hombre una vez decía, y a mí me gustó y se me quedó para siempre. Dice: tocar una nota mal es insignificante, pero hacerlo sin pasión es imperdonable. Yo creo que todos tenemos errores, todos. Y como siempre, todos tenemos esos defectos. Pero conforme vamos creciendo, vamos perfeccionando nuestro trabajo. Pero eso a Dios no le preocupa. Lo que le preocupa es que lo hagamos sin pasión, lo hagamos sin entrega, lo hagamos por hacer. Esa actitud Dios no le agrada. Por eso es que debemos servir a Dios, dice su palabra, con alegría, con pasión. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algo que hacer. Todos los que hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados para cumplir un objetivo. Dios no llama a personas solo para calentar sillas. Dios no llama a personas para permanecer estancadas o permanecer sin un oficio, sin ningún trabajo. Dios siempre llama a personas porque quiere desarrollar algo en ellas. Y eso se va a desarrollar sirviéndole a Él y sirviéndole de buena manera. Y quisiera dar lectura a este último pasaje de la palabra. Dice Josué capítulo 24 versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que nosotros podamos decir eso, hermano, como algún día Josué lo dijo: no importa a quién tú le sirvas, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mi casa no solamente se refiere a las personas de tu familia, sino también se refiere a tu casa, a tu cuerpo, tu ser mismo, tu alma, tu espíritu, que todo tu ser le sirva a Dios con alegría. No es pesado servir a Dios cuando entiendes que lo haces para Él. No es hiriente que a veces las personas tal vez no reconozcan lo que tú haces, tu esfuerzo. Pero cuando entiendes que todo lo que hiciste, todo lo que inviertes, tu dinero, tu esfuerzo, tus años, todo eso que has invertido lo has hecho para Él, te das cuenta que es muy poco realmente y que Él se merece todavía más que lo que tú has invertido, que lo que tú has hecho, y que puedes hacerlo mejor, y que la excelencia es algo que Dios espera de nosotros, porque Él nos hizo excelentes y siempre desea que nuestra alabanza, nuestro servicio sea con excelencia, no sea con pesadez, no sea con algo rutinario. Dios siempre espera un cántico nuevo, dice su palabra. Cantad a Jehová cántico nuevo, dice. Él espera algo nuevo, siempre, una nueva actitud, algo nuevo que hacer. Y bueno, esta es la palabra que quise compartir con ustedes, hermanos. Espero haya sido de bendición a tu vida, que haya traído pues esa amonestación de parte de Dios, si fue el caso. Y de antemano quiero reconocer a todos mis hermanos, nuestros líderes, nuestros pastores, que han servido por muchos años, por mucho tiempo a nosotros, a la iglesia. Es
muy loable, es muy reconocible todo su esfuerzo y todo su trabajo. De nosotros el agradecimiento, pero de Dios la recompensa. El Señor te bendiga.